Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que es de vital importancia, que es la miocardiopatía periparto. Y uno de los primeros conceptos que vamos a ver es que la miocardiopatía periparto debe ser un diagnóstico diferencial que tiene altas complicaciones y mortalidad, pero que tenemos que reconocer todo el espectro de la miocardiopatía dilatada aguda de la paciente obstétrica. Les agradezco, ¿verdad?, la invitación y podernos permitir hablar de este tema que es crítico. Entonces, las razones para que estemos acá y para que incluyamos estos temas en las actividades académicas actuales tienen que ver un poco con que cuando no sospechamos estas patologías, el retraso en el diagnóstico va a empeorar los resultados. Por tanto, hay que pensar tempranamente en la miocardiopatía periparto y en otras causas de miocardiopatía aguda en la paciente obstétrica y recordar que la severidad del compromiso del ventrículo izquierdo va a relacionarse con la sobrevida y en particular con una reducción de la expectativa de vida. Entonces, un apropiado diagnóstico nos lleva a un tratamiento temprano mejora el pronóstico, sobrevida, secuelas. Esto es bien importante. Y bueno, vamos a tener algunas pacientes que van a tener un hallazgo incidental, que están asintomáticas y que de pronto descubrimos la miocardiopatía periparto porque están taquicárdicas o porque les hicimos un ecocardiograma dentro de sus criterios o porque hacen edema pulmonar y de pronto no están tan comprometidas, pero va a haber un porcentaje de pacientes que pueda tener ya falla cardíaca avanzada, ya vamos a ver qué es esto, y que puedan cursar con choque por falla de bomba que se llama el choque cardiogénico. Entonces, también deberíamos quitarnos un poco de la mente que estas patologías son muy benignas porque pueden generar mortalidad. Entonces, el primer punto es que la miocardiopatía periparto hace parte de las miocardiopatías dilatadas de la paciente obstétrica y que puede tener origen isquémico por enfermedad coronaria, origen hipertensivo y vamos a ver la alta relación con preeclampsia, puede haber origen infeccioso y aquí tenemos que hablar de Chagas, procesos inflamatorios como miocarditis virales o autoinmunes y las causas idiopáticas. Y lo que vamos a encontrar es que esta paciente que puede tener un gran espectro de comportamiento puede ser simplemente que le hicimos una radiografía o un eco y encontramos pacientes con cardiomegalia incidental, es decir, un corazón grande, taquicardia sinusal, esto es bien importante, por eso es que a veces recomendamos en los pospartos evitar medicamentos taquicardizantes como iosina como nifedipino y preferir otros medicamentos como amlodipino o paracetamol para la buscapina. Y esas taquicardias sinusales sí nos deben hacer sospechar que a esa paciente le está pasando algo. Si hemos descartado taquicardia farmacológica o por anemia o por dolor o otro tipo de causas como una infección, tenemos que mirar que si bien la taquicardia sinusal es un cambio fisiológico del embarazo, pues tenemos que sospechar en esa paciente que persiste taquicardia. También la miocardiopatía periparto puede ser responsable de arritmia, de embolismos, de insuficiencia cardíaca o de falla y muerte súbita. Y tiene un espectro amplio de severidad y una cosa que sí nos tiene que acompañar después de esta sesión es que la paciente puede progresar a falla cardíaca avanzada y tener mortalidad si no reconocemos que hay tratamiento para el choque cardiogénico. Bueno, entonces, cuando uno se enfrenta a una paciente obstétrica que tiene una cardiopatía dilatada, puede tener causas de la población general y causas obstétricas puras. Por supuesto, la miocardiopatía periparto es una causa obstétrica pura porque es periparto. Pero siempre hay que descartar enfermedad coronaria, disección de las arterias coronarias, enfermedad de Chagas y otro tipo de causas que podrían estar en pacientes adultas normales y recordar que para nosotros hablar de estas patologías hay una combinación de dos procesos, un ventrículo dilatado y un ventrículo disfuncional. Entonces, la definición es una combinación de una dilatación del ventrículo con una disfunción de tipo sistólica, es decir, una pérdida de la fuerza y de la contractilidad del corazón. Generalmente inicia por ventrículo izquierdo, puede llegar a comprometer los dos ventrículos y puede ser de origen idiopático o de origen específico y puede ser a su vez con componente genético o con componente adquirido. Entonces, ¿cómo haríamos el enfoque de esa paciente obstétrica con miocardiopatía periparto?
El primer punto es descarte otras causas de miocardiopatía dilatada en paciente obstétrica o de compromiso ventricular en la paciente obstétrica. Esta es una publicación muy interesante, 2023 de Lancet, que nos habla de la miocardiopatía dilatada completa, sus causas, sus mecanismos, su fisiopatología y nos recuerda que se define como una dilatación del ventrículo izquierdo o de los dos ventrículos con asociación a disfunción, es decir, pérdida de la fuerza en sístole, es decir, disfunción sistólica, en ausencia de condiciones de carga anormales, es decir, en condiciones valvulares o condiciones que generen una dilatación secundaria. Por ejemplo, si una paciente obstétrica tiene una coartación de la aorta, ese corazón se empieza a fortalecer, a hipertrofiar y luego se dilata en respuesta a esa poscarga aumentada por la coartación aórtica. Entonces, para que uno hable de miocardiopatía dilatada, no tiene que haber algo obstructivo después del ventrículo ni algo valvular que explique la causa. Y debe haberse excluido enfermedad coronaria que sea causante de remodelación ventricular. Entonces es una condición pura de un ventrículo dilatado y disfuncional con pérdida de la fuerza. Y hay que recordar que cuando uno hace un eco y ve una zona del corazón que no se mueve bien, eso se llama zona hipokinética, puede ser la presentación inicial de una miocardiopatía dilatada. Cuando uno coge la sola miocardiopatía dilatada, existen varios grupos. Uno en cada 200 personas hacen cardiopatía dilatada porque sí. Una en cada 500 personas adultas cardiopatía hipertrófica. Una en cada 2.500 personas la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o llamada displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Entonces uno dice, uy, en población adulta es frecuente. Eso también explica que yo no me puedo quedar con el diagnóstico de miocardiopatía periparto sin reconocer que hay otro tipo de miocardiopatías dilatadas y que tengo que hacer un diagnóstico diferencial, porque la literatura dice que de todas las miocardiopatías dilatadas, uno va a encontrar de 5 a 8 casos por 100.000 personas y que en falla cardíaca con FEBI reducida, hasta el 40% de la población, la causa de esa falla cardíaca es una miocardiopatía dilatada. Y aquí es donde decimos, bueno, la miocardiopatía dilatada tiene baja prevalencia en la población gestante, pero cuando les da, tiene una altísima mortalidad. Y aquí es donde hacemos una acotación. La miocardiopatía periparto tiene una epidemiología exclusiva que ya la vamos a ver. Entonces, tenemos el gran grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada y un grupo que es la miocardiopatía periparto. Pero todas estas condiciones tienen una fisiopatología. Existen unos factores predisponentes genéticos, epigenéticos del exterior, del género, y existen unos mecanismos compensadores. Ese estado compensado está ahí como aguantadito y se genera una disfunción cardíaca no clínica todavía, una disfunción preclínica. En cada una de estas condiciones tiene algunos procesos. Por ejemplo, en la miocardiopatía periparto es ese final del tercer trimestre donde el paciente puede tener algo de disnea, se fatiga, hace algo de taquicardia, pero todavía no tiene el gran compromiso ventricular. Aparecen algunos factores externos y el factor externo más importante es el embarazo, también las miocarditis y las endocrinopatías. Ahí ya ese ventrículo se empieza a alterar y empieza a ser inflexible al estrés y ya se genera la disfunción sistólica y la dilatación del ventrículo. Entonces, cuando uno coge una paciente que tiene una cardiopatía aguda en el embarazo, uno tiene que mirar las causas. Estas pueden ser primarias o secundarias. En las primarias, recordar que la cardiopatía dilatada de origen primario o congénito tiene que ver con unas mutaciones en una molécula que es la desmoplaquina y se puede presentar en 60% de la población pediátrica y adolescentes. Eso quiere decir que en una adolescente con miocardiopatía dilatada aguda, yo no puedo casarme con el diagnóstico de miocardiopatía periparto sin haber descartado la cardiopatía dilatada pura primaria por mutación de la desmoplaquina. Esto es bien importante. Y la miocardiopatía secundaria, miren la primera, la principal, pues la miocardiopatía periparto, seguida al Chávez. Por eso estas dos patologías nos tienen que acompañar en el descarte de la paciente obstétrica. Pero puede ser que nuestra paciente tenga una cardiopatía congénita y no lo sabía. Puede ser una cardiopatía valvular por fiebre reumática o congénita y no lo sabía. Puede ser inflamatoria por miocarditis, autoinmunidad, lupus. Puede ser por Marfan o puede ser por infarto agudo de miocardio y causa coronaria.
Recuerden, en Colombia el tamizaje de Chagas es obligatorio en el control prenatal, somos una población tropical y tenemos que hacer primero el tamizaje clínico con las preguntas y hacer los estudios correspondientes si se requiere. Ahora centrémonos en la miocardiopatía periparto, que es lo que nos trajo el día de hoy. Esta es la publicación del JACC, del Journal of American College of Cardiology, donde ellos nos recuerdan que es un espectro de enfermedad. Y la definición es espectro de falla cardíaca sistólica con fracción de eyección reducida que afecta a mujeres jóvenes entre el final del embarazo y los meses posteriores al parto sin otra causa evidente. Pero yo tengo que llegar a esa causa evidente, por eso hablamos primero de las otras causas. Y básicamente vamos a tener dilatación del corazón, pérdida de la fuerza, que esa es la falla sistólica, y compromiso de la fracción de eyección o una fracción de eyección reducida. Entonces, esto es lo que tiene que tener mi paciente para que cumpla criterios de miocardiopatía periparto. Falla cardíaca sistólica, fracción de eyección reducida. Y que genera morbimortalidad, que se vuelve un diagnóstico de exclusión. Por eso empezamos la charla hablando de otras causas. Y debe considerarse cuando yo he descartado otras causas y actualmente se recomienda el diagnóstico cuando tengo una FEBI por debajo del 45% con o sin dilatación ventricular. Si está dilatada, pues muchísimo más, claro, pero puede estar aún sin dilatación ventricular en la fase inicial. Aquí les dejo unos puntos claves y es, ¿sabía usted que es difícil el diagnóstico por los cambios fisiológicos? Claro. ¿Por qué? Porque la paciente puede estar taquicárdica de manera normal en tercer trimestre y en puerperio. Dos, porque solemos retrasar el diagnóstico porque la paciente es joven, tiene una buena reserva cardiopulmonar y cuando nos damos cuenta ya está más malita o ha hecho arritmias. Nos demoramos en reconocer complicaciones prevenibles y si se embaraza de nuevo la paciente puede haber recaída, relapso y aumenta la probabilidad de muerte. Cuando hablamos exclusivamente de la miocardiopatía periparto, la incidencia depende del lugar. Por ejemplo, en Nigeria se habla de 1 en cada 100 partos. En Haití, 1 en cada 300 partos. Ya ahí vamos viendo que las poblaciones afro van a tener más riesgo. Japón, muy bajito, 1 en cada 20.000 partos. Estados Unidos, 1 entre 1.000 y 4.000. Para Colombia no hay reportes de incidencia. Si se dan cuenta, la epidemiología es que más del 40% son poblaciones afrodescendientes y se presenta 3 a 16 veces más frecuentemente que en mujeres de raza blanca y además tiene una altísima asociación con todos los trastornos hipertensivos, preeclampsia e hipertensión crónica. Pero también se asocia a embarazo múltiple, fertilización in vitro y ser mayor de 30 años. Pero si somos mayores de 40 años, aumenta el OR hasta 10 veces. Entonces, realmente es importante ver estos factores de riesgo específicos. Entonces, en estas poblaciones debemos tener como una mayor sensibilidad diagnóstica. ¿Cuáles son los desenlaces? Entonces, uno, puede ser que mi paciente requiera soporte circulatorio temporal definitivo o un trasplante cardíaco. Puede ser que le vaya muy bien, que vaya a recuperación completa, que quede con falla cardíaca persistente, puede ser que haga arritmios, eventos tromboembólicos o puede llevar a la muerte. Entonces es importante que uno de los mensajes claves es que no es tan benigna, que tenemos que estar muy encima de esas pacientes. Existen dos modelos animales fisiopatológicos con ratones, los han desarrollado, y el modelo uno es que hay un estrés oxidativo relacionado con la prolactina, en particular con un fragmento de la prolactina de 16 kilodalton que es vasculotóxico y que genera apoptosis de las células, que genera disfunción vascular y miocárdica, y se demostró que los ratones que se les administraba bromocriptina regresaba a la cardiopatía y volvían a tener el corazón normal. En el segundo modelo se encontró que existe una predisposición genética por una delesión de un gen que es el PGC1A y se llama coactivador 1A del receptor gamma del proliferador activado. Y básicamente lo que genera es que se active más ese fragmento de 16 kilodalton de la prolactina y ese factor va a tener un problema con los factores angiogénicos y antiangiogénicos, disminuyendo la expresión del BEGF, o sea, el factor de crecimiento vascular endotelial, que es proangiogénico, generando entonces una angiogénesis inapropiada y además se demostró que en ratones que les administraban bromocriptina, en este modelo, requerían, para que les sirviera esa bromocriptina, adicionarles el factor de crecimiento vascular endotelial, o sea, el BEG.
Entonces, este modelo 2 también explica un poco esa relación que hay con los trastornos de la placentación, como la preeclampsia o como los trastornos hipertensivos. Bueno, es súper importante recordar la asociación con preeclampsia y cardiopatía periparto, porque además el principal diagnóstico diferencial será la disfunción ventricular relacionada con preeclampsia. Y resulta que los estudios muestran que 22% de las miocardiopatías periparto tenían preeclampsia y 37% tendrían otros tipos de trastorno hipertensivo, tanto hipertensión crónica como hipertensión gestacional. Y como la preeclampsia al mismo tiempo es nuestro principal distractor y nuestro principal diferencial, ¿cómo hago yo para diferenciar una miocardiopatía periparto de una preeclampsia que tiene disfunción ventricular? Básicamente porque en preeclampsia, cuando hay compromiso ventricular, hay edema pulmonar, sobrecarga y predomina la disfunción, pero diastólica, o sea, con alteraciones del llenado y de la relajación del ventrículo. Y si hago un eco con strain, puede mostrar una disfunción sistodiastólica, pero con la FEBI preservada. En cambio, en la miocardiopatía periparto, pues el fenómeno es dilatación y compromiso de la función sistólica. Puede no haber dilatación al principio, claro, pero va a haber compromiso de la función sistólica en la miocardiopatía periparto y diastólica o normal en la preeclampsia. Los hallazgos radiológicos de la cardiopatía periparto, corazones con cardiomegalia, aumento del pedículo vascular, puede haber edema pulmonar, derrame pleural y signos de sobrecarga, pero miren cómo se ve de grande este corazón. Esta paciente incluso requirió intubación orotraqueal. Recordar que en las guías europeas de falla cardíaca, la falla cardíaca actual se clasifica en cuatro. La FEBI reducida cuando está por debajo del 40%, la FEBI mejorada cuando es bajita y luego con el tratamiento subió más de 40%, la FEBI levemente reducida entre 41% y 49% y la FEBI preservada más del 50%. La paciente obstétrica cuando hace falla cardíaca puede tener la de FEBI reducida, la de FEBI levemente reducida o moderadamente reducida también la llaman, y la de FEBI preservada. Si es de FEBI preservada, probablemente sea preeclampsia o otro tipo. Y las que son de FEBI reducida o levemente reducida, probablemente sean miocardiopatía periparto o otras causas como Chagas, congénita, valvular, etc. Entonces, ¿qué nos dicen las guías respecto al manejo? Si mi paciente todavía está embarazada y tengo que esperar un poquito para desembarazarla, por ejemplo, para maduración pulmonar fetal, tengo que poner beta bloqueadores, se puede utilizar cualquiera, metoprolol, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, preferir los cardioselectivos como bisoprolol. Diuréticos de ACE se pueden usar en esa fase porque son pacientes que hacen mucha sobrecarga y falla cardíaca. Ya sabemos que el diurético de ASA tiene algunos riesgos fetales, pero como son dosis cortas en tercer trimestre, no hay problema. Pueden requerir vasodilatadores, pueden requerir digoxina y heparinas de bajo peso molecular como tromboprofilaxis o anticoagulación plena. Si hay una gran dilatación ventricular o un aneurisma ventricular, esas pacientes requieren estar anticoaguladas plena. No se recomiendan IECA, ni ARA2, ni antagonistas del receptor de aldosterona, o sea, que embarazadas ya sabemos que no pondremos ni enalapril, ni losartán, valsartán o sus amigos, ni espironolactona. Y recordar que podemos requerir soporte circulatorio para choque cardiogénico, falla cardíaca, y si está inestable hay que desembarazar. Ahora, para planear el parto, deberíamos recibir una consejería por un equipo de cardioobstetricia que incluya cuidado crítico obstétrico y si está inestable, considerar monitoreo hemodinámico y optimizarla, hospitalizarla en la UCI, ponerle monitoreo. Ya no usamos tanto Swan Ganz, pero estas pacientes pueden requerir Swan Ganz o otro tipo de monitoreo de gasto cardíaco que puede ser invasivo o no invasivo y muy juiciosos con la sobrecarga hídrica, restrictivísimos de líquidos especialmente después del parto. Y luego vendrá después del parto todo el manejo de la falla cardíaca, en los medicamentos que requiera la paciente, todo prácticamente es compatible con lactancia. Si mi paciente tiene dilatación aneurismática del ventrículo izquierdo con un trombo ahí en el ventrículo, debe estar anticoagulada plena. Lo mismo si tiene falla cardíaca severa con fracción de eyección por debajo del 35-30%, como esos corazones son tan grandes y tienen poca fuerza, hacen émbolos que van al cerebro y se recomienda anticoagulación plena. Y hay pacientes que requieren cardiodesfibrilador y
se discute la parte de anticoncepción. Estas como las medidas generales. Y el tratamiento específico, pues es inhibir la prolactina. ¿Con qué? Puede ser con bromocriptina, que son los estudios originales que mostraron la reducción de mortalidad con bromocriptina, pero hay publicaciones actuales también muy importantes con cabergolina. Entonces, cualquiera de las dos. Y hay que manejar la disfunción ventricular, hay que prevenir arritmias, por eso se utilizan los beta bloqueadores y el manejo del choque cardiogénico, que es donde me voy a ampliar un poquito. Por otra parte, recuerden que sí existen los infartos en obstetricia y la enfermedad coronaria en obstetricia. Esta publicación es nuestra, un caso que acabamos de publicar el mes pasado, de una materna que hizo 2 infartos severos con disección de las arterias coronarias recurrente. Hace un gran infarto hoy, se hace cateterismo, se encuentra una dilatación de la descendente anterior y a las 72 horas se vuelve a infartar con troponinas de 900, elevación del ST en todas las derivaciones y ya hace una disección también de la circunfleja y de la descendente anterior y de la primera diagonal. Entonces, si se infartan las pacientes, se deben llevar a cateterismo cardíaco porque la principal causa de evento coronario en paciente obstétrica en tercer trimestre y en puerperio es la disección de las arterias coronarias. Entonces, este es un diagnóstico que hay que tener en estos casos. Y por eso siempre, por más de que estemos hablando de la miocardiopatía periparto, es fundamental descartar otro tipo de etiologías de la insuficiencia cardíaca aguda. Para eso está esta mnemotecnia que es muy bonita para adultos que se llama la CHAMPIT, donde en la C yo descarto síndrome coronario agudo, H descarto que sea por hipertensión, A arritmias, M complicaciones mecánicas agudas como que se rompa una cuerda tendinosa, P embolismo pulmonar y infecciones y T taponamiento cardíaco. También tenemos una paciente taponada en puerperio espontáneo. Y en obstetricia es muy importante descartar el chi. C, coronaria, la disección coronaria que ya se las mostré, la H, disfunción ventricular por preeclampsia, que es hipertensión, y la I, infecciosas, descartar el Chagas, somos un país con mucho Chagas. Entonces llegamos a esa paciente crítica con miocardiopatía periparto que está en la UCI y es un camino complejo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esta gran tormenta y esta crisis que es la falla cardíaca avanzada y el choque cardiogénico en obstetricia? Lo primero es que las definiciones de falla cardíaca avanzada son distintas y existe la definición de la AJA, la definición de la Sociedad Europea y la definición de la Sociedad de Falla Cardíaca de América. Y resulta que todas se ponen de acuerdo en que hay síntomas severos, que es refractaria a la terapia médica óptima, que puede requerir hospitalizaciones recurrentes o agudamente un deterioro severo de la función. Y cada una tiene algunas características clínicas o de soporte, pero ninguna incluyó especificaciones para paciente obstétrica. Y por eso es que tenemos que abrir la mente frente a la paciente con falla cardíaca avanzada en relación a una miocardiopatía periparto o a otro tipo de falla cardíaca. Entonces, cuando uno dice, uy, la falla cardíaca avanzada tiene una nueva definición y aunque no hay una definición para población obstétrica, esta definición la podemos extrapolar para obstetricia, donde vamos a decir que una de nuestras pacientes tiene falla cardíaca avanzada por causa de una miocardiopatía periparto si tiene síntomas persistentes de falla cardíaca con una clase funcional de la NAIJA 3 o 4. Si tiene disfunción ventricular severa, cuando tiene menos de 30 de FEBI, o cuando tiene biomarcadores con compromiso severo que no mejoran, por ejemplo, un NT-proBNP o un proBNP solito muy alto que no mejoren, o troponinas de falla cardíaca persistentemente positivas, cuando hace episodios de congestión pulmonar o sistémica que no mejoran a pesar del tratamiento, cuando pierde su capacidad para ejercicio en la paciente que está ambulatoria o que quede pegado a un tipo de soporte artificial, es decir, que no le podamos quitar un inotrópico o que se quede pegado a soporte mecánico. Entonces, tenemos que conocer que a la materna también le da choque cardiogénico y debemos conocer los estadios del choque cardiogénico. El estadio A será donde estén la gran mayoría de nuestras pacientes, que es en riesgo. Todavía no está en choque, no está experimentando signos y signos de choque cardiogénico, pero está en riesgo.
Casi que todas las miocardiopatías periparto hay que meterlas acá porque están en riesgo de choque cardiogénico. Si mi paciente empieza a estar muy taquicárdica o con hipotensión relativa, ya es un choque cardiogénico B, el que se llama el comienzo. Y aquí van a ser las pacientes que tenemos en unidades de alta dependencia obstétrica o en UCI obstétrica. El C es el clásico, cuando ya está hipoperfundida, hiperlactatémica o requiriendo inotrópicos para mantener la presión arterial, requiere noradrenalina o dobutamina o otro tipo de inodilatador o está requiriendo soporte mecánico o eco. D en deterioro, que es similar al estadio C, pero que ya no responde a esas intervenciones iniciales, y el estadio E o extremo es cuando hay colapso circulatorio o paro cardíaco en curso, o que todos estamos ahí trabajando y multisoportado con un equipo trabajando para sostener a esa paciente. Entonces, estos estadios son bien importantes porque uno en la mente piensa que choque cardiogénico es solamente cuando requieren vasopresor o inotrópico persistente y resulta que el solo hecho de hacerle diagnóstico ya es un choque cardiogénico A, y si está taquicárdica persistente o con gases feos, con acidosis o con hiperlactatemia, ya es B. Entonces, eso nos tiene que cambiar el chip. Medicamentos, nitroglicerina cuando hay hipertensión asociada, porque muchas están hipertensas, entonces ponemos nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide está escrito. Mm, Nitroprusiato cuando se asocia esta disfunción a crisis hipertensiva, porque resulta que mi paciente puede estar con severo compromiso de la función ventricular, yo le tengo la presión alta, pues eso va a generar más esfuerzo y más poscarga. Con respecto a los inotrópicos, el más común usado es la dobutamina, que le va a dar fuerza contra. La dopamina se puede utilizar en escenarios de falla cardíaca asociada a bradicardia que yo no tenga otros inotrópicos. Recuerden que la dopamina en choque séptico, no, pero la dopamina en bradicardia asociada a falla cardíaca y a disfunción inotrópica sí se puede usar. Perdón, la tos. Y pues tenemos milrinone, que es muy bueno cuando hay hipertensión pulmonar secundaria, levosimendan, que es inodilatador y mejora muchísimo perfusión. La norepinefrina es un vasopresor de primera línea en otros escenarios de choque como choque séptico. Y aquí si el problema es puro hipotensión también es muy útil. Y la epinefrina o adrenalina tiene funcionamiento vasopresor e inotrópico. Que hay una cosa muy importante, es que si mi paciente está embarazada todavía, cualquier medicamento que la pueda salvar en condiciones críticas está justificado y que igual la gran mayoría de los medicamentos son seguros con el feto y la lactancia. Pero no duden en poner un medicamento que le puede salvar la vida a la paciente. Ahora, habrá pacientes que son refractarias, incluso inotrópicos, y requieren asistencia circulatoria mecánica. La asistencia circulatoria mecánica es ya ponerle un aparato que reemplace ese corazón, ya sea para que la paciente se mejore, para que se trasplante o mientras defino qué le voy a hacer. Y por último, recuerde además que hay que prevenir el evento tromboembólico en obstetricia, en particular en estas pacientes que tienen un riesgo muy alto. Pero entonces uno va a tener unas pacientes como que se quedan muy malas. Y ustedes van a visitarlas a la UCI y les dicen, no, el corazón no arranca, va mal, va mal. Resulta que hay una clasificación que se llama la clasificación Intervax, que se usa para los pacientes que están muy, muy críticos en choque cardiogénico y en falla cardíaca avanzada de cualquier causa. Y vamos a encontrar que hay, digamos, como 7 momentos o 7 de la clasificación Intermax, pero en particular vamos a tener que existe la clasificación, el Intermax 3, que es la paciente que está medio estable, pero que es dependiente del inotrópico. Vamos a la UCI y nos dicen, no le hemos podido quitar el medicamento porque se hipotensa, porque está haciendo falla renal o porque empeoran los síntomas. Y vamos a tener el Intermax 1 y 2, que son los que ya están más críticos. La mayoría de nuestros pacientes va a estar en ese Intermax 3, que es el Intermax de estabilidad dependiente. Y esto es bien importante porque 3, 2 y uno tienen que ir a algún tipo de tratamiento especial. Entonces uno diría, ¿cómo será la ruta clínica para esa paciente que está tan grave?
Puede ser que mi paciente mejore hacia los objetivos propuestos, que es quitarle la noradrenalina, quitarle la dobutamina, quitarle el diurético, sacarla a la casa. Puede ser que se mejore, pero luego se quede estacionario. Puede ser que no mejore y se deteriora, y siempre hay que organizar un plan de seguimiento posterior al alta. Pero va a haber unas pacientes que no mejoran, y es acá donde yo les quiero dejar el mensaje, que la miocardiopatía periparto puede no ser tan benigna. Y tenemos que pensar en ECMO, veno arterial, en otro tipo de soporte circulatorio. Entonces, estas pacientes con falla cardíaca avanzada, aguda o crónica, con choque, pueden requerir ayuda. Y es acá donde existe este algoritmo que es muy bonito, que es un acrónimo que se llama I need help, yo necesito ayuda. Y es referir a las pacientes a un centro de excelencia en ECMO o a un centro de excelencia en insuficiencia cardíaca avanzada. Y cada letra significa en qué paciente yo debería pensar en que necesito referirla a un centro de mayor complejidad. Uno, cuando está dependiente de inotrópicos. N, según inotrópicos. N, de acuerdo a la clase funcional de la NIHA y a los péptidos natriuréticos. E, si tiene disfunción de órgano terminal. E, según su fracción de eyección, la que tiene menos de 25%, remítala a un centro avanzado. La que el riñón y el hígado va mal, remítala. Si requirió desfibrilación por arritmias, remítala. Si ha tenido hospitalizaciones recurrentes por cómo quedó, recuerden que nuestra paciente es nuestra todo el primer año del puerperio. E, si tocó escalar diuréticos o tiene edema refractario. L, si sigue hipotensa. Y P, que definitivamente no le hemos podido ajustar los medicamentos. Estas pacientes deben irse a un centro avanzado. Y esto es muy importante porque algunas requerirán trasplante cardíaco. De hecho, aquí están todas las indicaciones de trasplante cardíaco, y miren que en la paciente obstétrica, la que se queda en choque cardiogénico y se queda pegada al soporte vasoactivo o al soporte circulatorio mecánico como un ECMO venoarterial, pues sería candidato a un trasplante cardíaco. Entonces, aquí es algo muy importante, que hay momentos en que uno tiene que pensar en poner un ECMO, ¿cierto? Cuando la paciente tiene una condición severa o crítica y uno dice, pero esto sí se ve en las maternas, pues resulta que sí. Aquí les muestro una publicación muy interesante del doctor Gupta y Dayanand, y básicamente ellos dicen, bueno, las mujeres, las pacientes obstétricas, tienen algunas condiciones de género en las que ellas pueden hacer falla cardíaca y requieran soporte circulatorio mecánico o asistencia ventricular izquierda, como se llama. Las que tienen más riesgo de accidente cerebrovascular y evento tromboembólico, eso lo tenemos claro en obstetricia, tienen también riesgo de sangrado y también están en una edad reproductiva que nos toca siempre pensar con qué van a planificar. Y resulta que uno dice, bueno, esas pacientes, ¿cuándo necesitan una asistencia circulatoria mecánica? Uno, como puente a trasplante. Mi paciente está muy mal, pero no hay donantes, o cuando definitivamente no mejora y no se quiere trasplantar, uno podría considerar una maquinita que es como un corazón artificial, que hay varias marcas, el Hermate, el Impella, existen en Colombia, hay centros de referencia donde lo ponen, y la paciente no se pudo trasplantar, entonces como puente a trasplante mientras tanto. Como terapia de destino, cuando por ejemplo la paciente rechaza el trasplante o no se puede inmunosuprimir por algún tipo de infección o condición, o cuando tienen hipertensión pulmonar severa fija, pues no les pega el trasplante. Y como puente a candidatura a trasplante, como un episodio, digamos, cuando uno no está seguro. En Colombia esto no está avalado, solamente estas dos terapias están avaladas. ¿Por qué hablar de esto si uno casi que no las va a ver? Existen unas contraindicaciones, pero la paciente obstétrica realmente no tiene contraindicación casi que para asistencia circulatoria mecánica. Es decir, si mi paciente la mejoré con bromocriptina cabergolida, maravilloso. Le hago seguimiento, la cuido. Si mi paciente no mejoró y está en choque cardiogénico y se quedó pegada a los inotrópicos, puede requerir trasplante, puede requerir ECMO venoarterial o puede requerir una asistencia ventricular izquierda definitiva. Y esto es importante saber, que en ellas prácticamente no se contraindica nada, porque sí existen las indicaciones de ECMO venoarterial en embarazo y en puerperio, y son estas 7 que ustedes ven ahí. Y son aquellas embarazadas o posparto que persisten en choque cardiogénico. La indicación uno, mírenla: cardiopatía periparto que no mejora con choque cardiogénico, choque refractario por embolismo de líquido amniótico, el tromboembolismo pulmonar de alto riesgo con choque, lo que antes se llamaba el masivo,
cuando después de una cirugía cardíaca no recuperó, en paro cardíaco de más de 10 minutos en obstetricia con condición potencialmente irreversible, la intoxicación por bupivacaína peridural o que haya paso a la circulación necesitando RCP y la hipertensión pulmonar severa, por ejemplo, un ACE measure con compromiso hemodinámico en estrategia de riesgo. Entonces, ¿por qué hablo de esto tan complejo? Porque quiero que no nos rindamos en el manejo de la falla cardíaca aguda en obstetricia. Cuando uno tiene estas pacientes tan críticas, tan severas, todo el mundo dice, no, pues ya no hay nada que hacer, el corazón tiene 10% de fracción de eyección, no recupera, no, el riñón se afectó también, no, el hígado también. Pues resulta que hay todas estas opciones avanzadas y una paciente obstétrica o en puerperio es la que más lo merece. Entonces, lo que tenemos que saber es que en cierto momento nuestra unidad no será capaz de brindarle esas terapias, debe remitirse a un centro de mayor complejidad. Y miren que en el 2022 la AJA y ACC y la Sociedad de Falla Cardíaca dicen, pacientes con falla avanzada o choque cardiogénico refractario, que usted quiera prolongar la sobrevida, remítelo a un equipo especializado, revise el tratamiento y ellos miren opciones avanzadas, porque lo que se ha visto es que en obstetricia y en países como el nuestro, la gente se rinde antes de tiempo frente a una paciente con un caso severo. Por último, en un próximo embarazo, de verdad, desaconsejemos nuevas gestaciones a cualquier mujer que haya sobrevivido a una miocardiopatía periparto, que estamos acostumbrados a ver los casos leves o los casos moderados, pero los casos severos definitivamente son brutales y el próximo va a ser peor. Estos pacientes requieren seguimiento clínico, cardiológico, ecocardiograma y seguimiento de los péptidos natriuréticos. Es mejor el NT-proBNP que el solo BNP, pero pues el que tengamos. Recuerden que esas pacientes hay que estarles haciendo seguimiento juicioso y mínimo tienen que estar en seguimiento un mes después del parto por un grupo multidisciplinario y luego ya por cardiología como mínimo un año. Mensajes para llevar a casa. El primer mensaje es que la miocardiopatía periparto en obstetricia puede ser aguda o puede ser crónica, puede ser congénita o puede ser adquirida, que la más frecuente es de la que estamos hablando, que es la miocardiopatía periparto, pero que hay otras causas, que el reto será las pacientes que hacen choque cardiogénico por miocardiopatía periparto. Recuerden además que es más frecuente en afroamericanas, en mujeres con edad materna avanzada, se asocia de manera importante a preeclampsia y embarazo múltiple, que los biomarcadores nos ayudan, como el NT-proBNP, que el ecocardiograma es fundamental y es una urgencia para corroborar esa FEBI comprometida y que el manejo es similar a la falla cardíaca del adulto normal cuando hay otras etiologías de falla cardíaca. Eso les quería transmitir el día de hoy. Quedo pues muy atenta a si hay dudas o preguntas.